Regresamos con argumentos y ahora recibimos en nuestros estudios al economista Leonardo Soto. Vamos a estar conversando también con él en el marco de lo que hemos venido hablando en este programa. ¿Cuáles son las estrategias que hoy por hoy podemos tener los venezolanos para enfrentarnos a un mundo convulso donde los medios de comunicación nos hablan y los economistas y analistas y expertos hablan de una posible recesión económica mundial en puertas? Cuando leemos estas noticias, muchos tienen impactos, se preocupan, las cosas vienen peor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo evitar entrar en una recesión económica en cada familia? Y unos dicen, bueno, pero ¿cómo puede estar peor la situación si ya hoy por hoy el salario de los venezolanos no nos permite adquirir una canasta básica? ¿Qué puedo hacer? La mayoría de los venezolanos han buscado formas para reinventarse, pero siempre es importante de la mano de los especialistas conocer su visión sobre el panorama actual económico en nuestro país, Venezuela, y también cómo podemos enfrentar estas situaciones por venir y las presentes. Rosa, gracias por la invitación. Siempre es un A placer ti. estar acá en tu espacio. Recesión, crisis, son términos que obviamente nos ocupan a los venezolanos desde hace mucho tiempo, desde hace más de una década, y que hoy ocupan al mundo entero, precisamente porque estamos viviendo una inflación global producto de crisis que han venido acumulándose. La más importante reciente ha sido la pandemia, que ha generado todo un retraso desde el punto de vista logístico para el tema de importaciones, Sí. exportaciones, movimiento de mercancías y de materia prima, que obviamente ha encarecido esa cadena logística, esa cadena de aprovisionamiento. Y obviamente esta crisis global afecta a Venezuela, sí, pero nuestra economía en una condición atípica, que esto es el gran caso raro, por decirlo de una forma coloquial. Venezuela ha estado en recesión, en crisis, por mucho tiempo, más tiempo del que una economía comúnmente está. Si nosotros hemos pasado el umbral de los 10 años de crisis sostenida, hemos vivido esta inflación, luego vivimos hiperinflación, luego vivimos una crisis social enorme parecida al éxodo que genera un conflicto bélico, Claro. situación que es inédita, no solamente en esta parte del mundo, sino en países como un país como Venezuela, latinoamericano y con características territoriales propias. Entonces, Pasamos momentos de desabastecimiento donde el venezolano no las encontraba lo largas básico, filas ¿no? del año Sí. 2017, las protestas también que se vivieron en esos años han tenido al venezolano en una situación tensa durante mucho tiempo. Esto ha generado dos efectos psicológicos que son interesantes, un poco peligrosos, pero interesantes en la forma también de cómo vemos las cosas. Uno ha sido el hecho de que siempre estamos, digamos, esperando que algo suceda, y ese algo que puede suceder o me beneficia o me perjudica. Si hay una predisposición que me tiene a mí o bien alerta para evitar cualquier tipo de daño o peligro hacia mi persona y mi grupo familiar, hablando en este caso estrictamente de lo económico, o dos, me preparo para ver una oportunidad en medio de una crisis que ciertamente genera cambios en el consumo. Y el otro aspecto es ese sentido de conectar con aquel que también tiene una necesidad, pudiese tener una iniciativa, más que necesidad, una iniciativa similar, y asociarnos en una actividad que pudiese ser, obviamente, de beneficio para ambas partes. Sin embargo, no todos los venezolanos asumen esta posición o esta visión o este sentido de resiliencia propio de buscar alternativas, sino que ciertamente ante la avalancha de información nos frenamos, nos detenemos. Y la pregunta que hiciste es clave. ¿Vamos a seguir viviendo en crisis cuando ya hemos pasado por tanto? Aquí es donde viene la cara irónica de nuestra economía típica. La previsión de crecimiento de la economía venezolana al cierre del 2022 es real, es posible. Y la estimación mínima es del 5%, la más optimista es del 15%. Ambos escenarios son posibles. El hecho es que sí, luego de tanto tiempo en crisis y luego de tanto tiempo en conflicto político, social y otros factores relacionados a ello, estamos generando un consumo diferente de acuerdo a nuestra expectativa de calidad de vida. Eso significa que una parte de la sociedad se ha vuelto apolítica, eso tiene pros y contras. Otra parte de la sociedad ha decidido emprender el famoso emprendimiento empresarial emergente, algunas prácticas reales que tienen posibilidad de ser sostenibles y sustentables, otros simplemente son efectos propios de moda, imitación, copia. Sí. Y en esa búsqueda de alternativas se están creando estas pequeñas unidades de negocio que tienen posibilidad de ser pequeñas y medianas empresas en un lapso aproximadamente de 24 meses, pero que aún están en esa etapa de entender ¿Y por cómo qué lograr, existen. ¿no? Saber que ese pequeño emprendimiento puede pasar a una siguiente etapa, a un pequeño negocio, una mediana empresa, como tú estás mencionando. Rosa, el comportamiento más común del ser humano, hablando desde el punto de vista de psicología y de la economía, es la imitación. Sí. Nosotros estamos acostumbrados a imitar un comportamiento, un hecho práctico, basado en la posibilidad de que aquel de quien estoy imitando ha tenido una experiencia positiva. Es decir, yo no me monto en el teleférico, por ejemplo, tomando ese ejemplo muy particular, yo no me monto en el teleférico hasta ver que alguien conocido lo hizo y me comenta su historia positiva o veo que le fue bien. Lo Ok. mismo está pasando
con el venezolano y eso no es nuevo. Ahora, si yo copio una actividad económica y comienza a generarme algún tipo de beneficio, utilidad, rentabilidad a partir de, obviamente, una administración y gerencia adecuada de ese modelo de negocio, y Sí. simplemente dejo que él por inercia funcione de acuerdo a la demanda que existe actualmente en el mercado, la probabilidad de que ese modelo de negocio crezca no supera el 1%. Ok. Porque estoy esperando a que el mercado siga demandando lo que estoy vendiendo y sencillamente actúo por ese movimiento inercial muy poco dinámico y muy poco demandante desde el punto de vista ¿Y del cómo cambio, la hacer innovación. para superar esta etapa? Tener un olfato como emprendedor, de ver hacia dónde van las dinámicas económicas. Aquí es donde viene la curiosidad activa del que está en esta práctica empresarial, el que está iniciando y el que busca crecer, que es precisamente, como bien lo mencionaste, un poco leer, entender, analizar hacia dónde va la economía, pero también, aquí es donde parte todo, el yo entender por qué lo estoy haciendo. Lo estoy haciendo por una necesidad momentánea, lo estoy haciendo porque siento que es solo la única vía para yo poder tener mejores ingresos, lo estoy haciendo porque un familiar me lo recomendó, lo estoy haciendo porque la familia me está obligando a que lo haga. Porque cuando un proyecto nace con bases muy débiles a nivel de la persona que lo propone y que lo echa a andar, esa curiosidad por investigar más, por aprender de finanzas, por aprender de ventas, por analizar el contexto, realmente no pasa de simplemente lo básico, lo elemental, y en nuestra economía compleja de cambio, en el proceso de crisis global, en el proceso de cambio en cuanto a los mercados, no evoluciona en ese proceso y el modelo de negocio finaliza en 2 años, 3 años si las condiciones son favorables para el que lo está proponiendo. El invitado anterior nos hablaba del tema de la necesidad de innovar, que tu negocio pues cada cierto tiempo se renueve, se adapte a los cambios que hay en nuestro país y que también además tenga ciertos estereotipos o cierto modelo de negocio que ha venido funcionando, que es que además sea, por ejemplo, si es un local comercial, que este además sea instagramiable y también buscar las formas de que el negocio o el emprendimiento esté en las redes sociales, esté de alguna forma vinculado a estas plataformas digitales, ¿no? Mira, el punto es que cuando nosotros hablamos de innovación, hay términos que son elegantemente muy comerciales. ¿Ok? Innovación, vendiéndolo como un concepto, es muy elegante, pero desde el punto de vista práctico, aplicar innovación requiere de cultura. Sí. Porque la innovación es básicamente una rama prácticamente de la ciencia que me da inclusive etapas en cada uno de sus procesos. Evaluación, medición, prueba, es decir, hay prototipos en un proceso de innovación, hay prototipos, es decir, el prototipo es el prototipo del prototipo, que a mí me lleva a evaluar si realmente el producto que yo voy a lanzar al mercado tiene posibilidad de ser aceptado o no. Son conceptos muy amplios. Ahora, si yo estoy hablando o si yo estoy percibiendo la innovación como una estrategia, yo tengo que ver si la aplico en procesos o la aplico disruptiva. ¿Qué es disruptiva? Ese cambio total, ese giro de 180 grados, ese cambio de actividad, ese famoso término de reinvención. Sí. Si yo voy a procesos, quiere decir que voy a hacer pequeñas, o eso es innovación incremental, pequeños cambios oportunos de acuerdo a la necesidad que existe en el mercado o que yo puedo estimular. Por ejemplo, la cola negra, la gaseosa cola negra, que en su momento ha salido con variantes. Sí. Sabor a limón, sin azúcar, con un edulcorante que parece azúcar pero que no lo es, que son pequeños cambios en la fórmula del producto que van dirigidos a otro tipo de consumo y que estimulan la demanda, visto como una mejora, un cambio incremental. Pero la innovación parte por entender la filosofía del modelo de negocio, el porqué del modelo de negocio, lo que es la estructura de branding, por qué vendo, qué quiero que la persona que me compra perciba de mi modelo de negocio. Quiero que perciba que es artesanal y que lo hago con mis manos, quiero que perciba que lo hago con procesos industriales y que eso implica que pudiese tener certificaciones ISO o aquel famoso sello de calidad Norben que actualmente no se usa pero que se convirtió en una referencia de calidad para Venezuela. Quiero que ese producto en algún momento salga de las fronteras de Venezuela y sea exportable. ¿Qué tengo que hacer para llegar a eso? ¿Qué paradigmas, qué ideas, qué sistemas de creencias tengo que cambiar? ¿Con quién me tengo que asociar? ¿Cuánto dinero, capital necesito para eso? ¿Cuál es la inversión que tengo que hacer en marketing y publicidad? Y muchas veces, pues la gente tiene un negocio o un sueño de negocio y dicen, oye, ¿cuánto tengo que invertir o dónde consigo el financiamiento? También en nuestro país el tema de los créditos es otro asunto también pendiente, pero bueno, eso lo vamos a estar hablando al regreso de la pausa. También cómo guiar a la persona. Tiene que ser algo que en verdad sueñe o porque si bien hay quienes tienen ese planteamiento o ese negocio en sueño, a mediano plazo hay quienes quieren cambiar de ramo pero no saben hacia dónde o cómo orientarse. Vamos a hablar de ese tema al regreso de la pausa. Como la pausa, hablamos con nuestro invitado de esta tarde sobre qué hacer para lograr nuestro sueño o aspiración en cuanto a aquellas personas que ya tienen claro que quieren un modelo de negocio. Pero le planteaba que además de
esta persona o este ejemplo de persona que ya tiene un negocio en mente y quiere invertir para realizarlo, también hay otras personas que saben o sienten la necesidad de emprender debido a la situación de crisis económica, aunque no ha sido quizás su aspiración o sueño estar vinculado al tema de los negocios o de las ventas. Por su formación siempre ha sido quizá la de ir al colegio y luego a la universidad, estudiar, tener un título, ser empleado, es decir, realizar su profesión, pero nunca pensando quizá en que pues, tendría que verse en la posibilidad, incluso para su sustento personal, de ingresar al mundo de los emprendimientos. Una característica muy propia de nuestra sociedad venezolana es que nosotros nos hemos acostumbrado a ser principalmente comerciantes, en el caso de los que se dedican a alguna actividad en particular, y también nos hemos acostumbrado al mundo de la intermediación en materia de negocio. Y es muy común ver que cuando se va a vender, por ejemplo, un activo como un vehículo, hay intermediario, de intermediario, de intermediario, de intermediarios. Entonces, en esa cadena de intermediación siempre hay un incremento de precio ajustado a la aspiración que yo tengo, el porcentaje de aspiración que yo tengo, pero no existe en ese sistema de creer que es una actividad económica que puede generar una rentabilidad, pero no existe realmente una base económica que me implique la posibilidad de que sea sostenible y sustentable. Es decir, nuestras actividades económicas, lamentablemente, han sido muy efímeras. Okay. Nacen con un propósito fundamental o el elemental, que es que, y esto también es un poco cruel, pero es necesario decirlo, todos necesitamos dinero. Claro. En una economía en la que los bienes y servicios se adquieren con dinero, todos absolutamente necesitamos dinero. Y cuando nosotros hablamos en economía, y eso es muy poco común escucharlo en economistas, hablar, por ejemplo, de sueños, en una persona que tiene una aspiración de iniciar una actividad, las personas dicen, bueno, si este va a hablar de sueños, va a hablar de cosas que nada tienen que ver con finanzas. Con negocio y Y finanzas. de hecho, sí, porque si tú en efecto ideaste en medio de o la crisis o la oportunidad, un camino a seguir para emprender o desarrollar una actividad económica, obviamente nace de una aspiración que tiene que ver con lo que te gusta, que tiene que ver con lo que tú deseas hacer el resto de tu vida e inclusive seguirlo haciendo cuando ya consideres que estás jubilado, pero lo haces porque te gusta. Y que además esa actividad te genere un retorno y una utilidad. Ahí es donde viene nuevamente el principio de la sostenibilidad y sustentabilidad. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuánto tiempo estoy dispuesto a hacerlo? ¿Representa esto un sacrificio para mí o es realmente algo que me place y me gusta hacerlo y que tiene posibilidad de ser escalable desde el punto de vista económico? Porque de allí nace toda la estructura empresarial que le va a dar forma a un sueño rentable. Entiendo. Y ese sueño rentable comienza a alimentar mis aspiraciones de mejor calidad de vida en las que se involucra obviamente el dinero para tener acceso a esos bienes y servicios. Ahora, si lo que yo estoy haciendo hoy, y ha pasado mucho en Venezuela con el tema de la crisis, como bien lo mencionaste, una maestra, un maestro, un docente universitario, que toda su vida hicieron eso y que ahora las circunstancias los obligó a emigrar o están aún en Venezuela, están haciendo una actividad totalmente diferente. ¿Qué pasa allí? Están haciendo algo que no les place, que tienen que hacer por situación crisis. Y si se sostiene esa actividad, tal vez están generando un ingreso, pero está afectando su salud emocional y su salud física. Es decir, es un efecto dominó inmediato. El detenerse y preguntarse por qué lo hago, cuánto tiempo estoy dispuesto a hacerlo y qué necesito hacer desde el punto de vista de lo que quiero realmente Claro. para poder generar esa actividad económica son preguntas difíciles de hacerse porque Venezuela lamentablemente aún no tiene condiciones totalmente claras o totalmente lineales, aunque nunca son totalmente lineales, pero los más apropiadas posibles para yo poder desarrollar cualquier modelo de negocio. O la pregunta es cómo hacer para que lo que me gusta hacer, mi aspiración, mi sueño o lo que me apasiona, sea además, digamos, algo que me genere además un buen ingreso económico, ¿no? El primer paso allí, Rosa, siempre es preguntarse, si me gusta a mí, porque obviamente es mi sueño, ¿a quién más pudiese gustarle? Por ejemplo, voy a desarrollar postres, si es que eso me apasiona. Hay muchos postres actualmente en el mercado en comercialización. ¿Por qué el cliente o la persona que conoce mi modelo de negocio me compraría a mí y no le compraría a otro? Ahí es cuando yo comienzo a hacer esa indagación del efecto reflejo. Me gusta a mí, le gusta a otro, existe la posibilidad de que tenga un mercado. Ahí es cuando comienza a dársele forma. Tiene forma de marca, es decir, existe elementos marcarios desde el punto de vista gráfico que le dan identidad comercial. Ahí es cuando comienza a crearse la base de branding, la filosofía de branding. Existen los elementos para que eso pueda convertirse en una marca rentable y además pueda registrarlo y pueda comercializarlo como una marca, es decir, como un activo intangible que pueda convertirse en una franquicia. Cuando yo tengo un sueño empresarial, yo tengo que empezar a hacer preguntas ambiciosas. Y aquí es donde viene otro tema importante a tratar digamos, hacer a un lado de nuestro sistema de creencias, es que nosotros estamos mal acostumbrados a minimizar lo que tenemos, a minimizar lo que somos, a minimizar lo que estamos haciendo. Y tal vez tú lo has escuchado.
cuando alguien que está iniciando un modelo empresarial dice mi negocito, mi empresita, Sí. mi emprendimiento chiquitico, es decir, es pequeñito, ok, tal vez porque lo asocian con algo emocional, con algo que está iniciando, es como mi bebé, es como ese hijo que están haciendo. Sin embargo, el que inicia una actividad económica tiene que ser ambicioso, saludablemente ambicioso, tiene que pensar en crecer, tiene que Tener pensar visión. en tener empleados, en tener colaboradores internos, Luego producir en serie, ¿no? producir en serie, tener sistemas de calidad, exportar, que hoy está de moda. Cuando digo de moda, es que se está comentando mucho en el hecho económico empresarial la posibilidad de exportar. Y ciertamente puede ser un mercado atractivo en medio de una economía que aún estando en crisis, en conflicto bélico internacional, en escasez de proceso logístico, sigue demandando de commodities, de productos terminados o de productos intermedios. Y Venezuela tiene capacidad de hacerlo. Ahora, la gran pregunta desde el punto de vista económico es, ¿quieres exportar? Chévere. ¿Cuánto del mercado nacional en porcentaje estás ocupando? Claro. No, yo solamente vendo en las 3 cuadras que tengo cercano al espacio geográfico donde yo funciono. Y no sería más conveniente desde el punto de vista logístico, primero cubrir un espacio de mercado más grande en Venezuela que existe, una población con poder adquisitivo, salir hacia las principales ciudades del país que tal vez tienen tal vez tienen interés en lo que yo Allí, por vendo. ejemplo, vienen los productores del campo, pero ¿cómo hacemos si para llevar nuestros productos a la ciudad de Caracas tenemos que pasar por Alcabalas? Es decir, hay personas que también siempre nos plantean la realidad, ¿no? de nuestro país. Mira, yo parto en el hecho de lo que está y de lo que va a estar lamentablemente durante un tiempo relativamente largo en Venezuela, que es ese hecho especulativo o la posibilidad de que la corrupción lamentablemente no nos permita avanzar tan rápido. Yo parto del hecho clave que es la organización. Yo parto del hecho clave que es la unificación de criterios. Si un productor aislado en los Andes venezolanos intenta llevar su producto solo al mercado, sin apoyo gremial, sin apoyo profesional, sin apoyo logístico, le va a costar mucho más que lo haga con una asociación de productores, que lo haga con un conglomerado, con un grupo de personas que Claro. se organizan legalmente para hacerlo, porque es que unidos, con una sola voz, con una sola visión, logramos crear los canales que tal vez no existen si lo hacemos de manera Buscar dispersa. unidad, con quién Mira, asociarnos. no te puedo decir, y los no son Es buscar complicados de decir. soluciones Sí, más que los problemas sí, no, que sabemos que podemos encontrar. si te digo que esta es la fórmula mágica o la receta Claro. para sacar todos los productos que tengo actualmente o en inventario que estoy produciendo y todo se va a vender, sería engañar a las personas. Pero es el primer paso. Es ese primer paso necesario, es ese primer paso muy oportuno, es ese primer paso creo que hasta obligatorio para que el venezolano salga de ese letargo propio de una crisis que nos ha azotado, que nos ha golpeado, que inclusive ha disminuido la moral, pero que hay que entender que en Venezuela hay muchas necesidades por satisfacer, hay muchos productos que podemos distribuir, los problemas de logística existen, pero creo que podemos, y lo he visto, ya que mencionas a los productores del campo, que hasta en mula han sacado sus productos llevándolos Sí. a los pueblos cercanos, que no es el deber ser, no es el deber ser. Nosotros no deberíamos estar pasando por eso. Somos un país petrolero. Pero a lo que me refiero es al sentido de resiliencia del venezolano y sus ganas de seguir trabajando de manera honesta. Entonces, la unión, la unificación de criterios, el buscar caminos comunes creo que es muy importante. Acercarte a las personas que pueden darte un consejo oportuno, una formación oportuna también es clave, también es vital. Formarse es No, importante. nos convertimos en una sociedad muy individualista, donde pensamos que nuestra necesidad, es decir, mi necesidad está por encima de la necesidad del otro. Y de hecho no, de hecho son necesidades muy similares, solo que la percepción de cada una de ellas obviamente va a depender de las prioridades que tenga cada persona. Pero al final, si nosotros nos encontramos en ese camino y compartimos información, compartimos conocimiento técnico, relaciones de negocio, creo que podemos avanzar en un aspecto comercial muy importante. De hecho, hay una avalancha muy positiva de eventos empresariales, expo, productivas que se están realizando, creo que de punta a punta en todo el país, que están generando muy buenas relaciones desde el punto de vista comercial. Hemos visto diferentes dinámicas del sector agropecuario, del sector turismo, es decir, distintos sectores en nuestro país parecen reactivarse, como tú mencionabas, a pesar de que el mundo está en una crisis, que se habla de recesión económica mundial, en Venezuela se han visto otros aspectos y que se ha dinamizado la economía. Ahora, ¿en qué sectores podríamos hablar de que ha venido creciendo el modelo de consumo venezolano y hacia dónde podrían, en base a estos indicadores, pues dedicarse a aquellos que están buscando emprender? Mira, el campo está tomando nuevamente un papel muy importante en la economía venezolana. Todo lo que es café, cacao, frutales, ganadería de doble propósito, inclusive vinos y caprinos, que en su momento pues, fueron
un gran empuje, un impulso a la economía venezolana, que luego pasaron a ser prácticamente una décima opción, porque el petróleo, obviamente, y la renta petrolera generaban ese flujo de ingreso abundante para gastar, básicamente se utilizó para eso. Ahora el campo nuevamente tomó una posición muy, muy crucial. Otro aspecto importante es el tema de los servicios. Para todos mis amigos profesionales, colegas, economistas, abogados, ingenieros, estamos en el momento de que estas profesiones se conviertan o den ese giro necesario para aportar al que necesita una estrategia comunicacional, al que necesita un abogado que pueda solucionar, al que necesita un economista que pueda generar pues la solución en los profesionales. Todas estas carreras están siendo hoy muy tomadas en cuenta. Además también, unido al hecho profesional, el tema de la formación. El emprendedor, el pequeño, el microempresario, inclusive el gran empresario, está buscando formación. ¿En qué debería nuevamente formarse? ¿En qué ramas? Mira, yo creo que la más importante de inicio es el tema gerencial, comunicación y lo que es manejo de conflicto. Vamos a estar claros también, el que está Tema dentro de una recursos organización, humanos. sí, talento humano, clima organizacional, porque ¿qué pasa? El dinero que se gana en Venezuela, indistintamente de la cantidad, no es suficiente. Sí. Entonces hay otros factores que deben complementar la posibilidad de que el clima organizacional en la empresa sea lo mejor posible para funcionar de manera apropiada. Gerencial, ¿por qué? No podemos o no deberíamos solo funcionar como empresa basados en una única voz de mando, es decir, el gerente general o el presidente que genera solo una directriz y que se cumple sin que exista ningún tipo de discusión, intercambio, de debate, discusión, sí. exactamente. Estamos en la era del liderazgo empresarial y el liderazgo empresarial siempre es segmentado, de acuerdo a lo que la empresa necesita para No es funcionar. ser jefe, sino ser un líder. Ser un líder, sí, es generar soluciones, dar el ejemplo, ser empático. Eso es muy importante actualmente en la organización. El tema financiero, educación financiera. Necesitamos entender cómo funciona el dinero y por qué hoy tantos profesionales que llegaron a cobrar sueldos astronómicos en la Venezuela de la bonanza petrolera hoy pudiesen estar técnicamente en la indigencia. ¿Qué pasó allí? No sabíamos cómo utilizar el dinero. Creo que ya es hora de aterrizar y entender que un título no es suficiente para administrar de manera efectiva el dinero que tenemos en cuenta o que pudiese ingresar. Y que no solo en Venezuela, sino que también el mundo ha venido cambiando y por lo tanto es importante que todos nosotros conozcamos otras herramientas que son indispensables y que además las enseñemos a las nuevas generaciones, a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, el tema de la educación financiera, el tema de la psicología emocional tan importante y de cómo podernos relacionar de forma efectiva con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros emprendedores. Gracias por estar con nosotros, el economista Leonardo Soto, bueno, siempre con sus tips y sus recomendaciones propositivas para nuestra audiencia. Gracias. Gracias, Rosa, por la invitación. Siempre es un placer. Y gracias a ustedes por estar allí en sintonía. Esperamos que todos estos consejos que han dado nuestros invitados en el día de hoy puedan serles de utilidad y entender que en estos tiempos siempre es importante buscar soluciones y buscar alternativas que nos permitan salir adelante sin importar las circunstancias. Cada uno de nosotros somos creadores y dueños de nuestra propia realidad y en la medida que mejoren las condiciones de vida de cada uno de nosotros, pues también estaremos ayudando a mejorar nuestro país. Nosotros nos despedimos dejándole nuestras cuentas en las redes sociales, @rosa_periodista es mi cuenta, @argumentosgb en Instagram y @argumentos_gb en Twitter. Nos despedimos, será hasta una nueva edición de Argumentos. Chao.